Vamos a orar para presentar la palabra de Dios, para que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Señor y Padre Celestial, quiero darte las gracias por este día, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias porque tu palabra es viva y verdadera y más cortante que toda espada de 2 filos. Yo te pido, Padre, que tú puedas hablarnos en esta mañana, que tú puedas tomar control de todo mi ser. Ayúdame a llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, para que yo pueda transmitir tu palabra, Señor, la palabra que nace en tu corazón, Dios, esa palabra que trae vida. Y yo te pido que tú soples, Señor, sobre tu pueblo, Señor, trayendo vida. Tu aliento de vida sea sobre nuestras vidas, Señor. Oh Padre, disipa toda tiniebla y habla, Señor, también a aquellos que nos puedan ver a través de las redes sociales, Señor. Que tú seas glorificado siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero que meditemos acerca de la caída del rey Saúl, porque casi siempre la caída sigue el mismo proceso. Es muy raro que la caída de un cristiano se produzca de la noche a la mañana, sin que antes haya habido todo un proceso de alejamiento de la presencia de Dios y por tanto de enfriamiento en la vida espiritual. Y por eso que la caída siempre sigue un mismo patrón, un mismo proceso. Quiero que hablemos de este proceso, que meditemos en nuestras vidas, si quizás nosotros estamos comenzando a transitar por ese camino, o si nos estamos manteniendo cerca de Dios. Porque si estamos transitando por el camino que nos aleja de Dios, que nos enfría, corremos un grave peligro, aunque no estemos cometiendo pecado. Pero si el camino que estamos recorriendo nos está alejando de Dios, está enfriando nuestras vidas, acabará produciendo la muerte espiritual. Porque Jesús ya advirtió: separados de mí, nada podéis hacer. Así que vamos a meditar en la vida de Saúl, porque Saúl era un joven que tenía todo lo necesario para ser un buen rey. Por eso lo escogió Dios como rey. A veces dicen que David es el rey escogido por Dios y Saúl el rey escogido por los hombres. No. Saúl fue escogido por Dios. El pueblo pidió un rey y Dios fue el que escogió a Saúl, porque Saúl era un joven que lo tenía todo para ser un buen rey. Así que lo que cada uno hagamos con nuestra vida somos absolutamente responsables, como lo fue Saúl, de echar a perder su vida, su reinado y su familia. Vamos a leer el inicio de la vida el inicio de la historia conocida de Saúl, que viene relatada en el primer libro de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer los versículos 2 al 7. Primero Samuel, capítulo 9, versículos 2 al 7, dice, está hablando de Cis, el padre de Saúl. Dice, tenía él, Cis, un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera. Un día se perdieron las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a su hijo Saúl: toma ahora contigo algunos de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Y él atravesó los montes de Efraín y de allí pasó a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y
tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Zuf, Saúl dijo al criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizás mi padre haya olvidado la preocupación por las asnas y esté intranquilo por nosotros. Él le respondió: en esta ciudad hay un varón de Dios, es un hombre muy respetado. Todo lo que dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos a ese hombre? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué le podemos dar? En primer lugar, vemos que era un joven alto y hermoso. Es verdad que no es una cualidad importante para ser rey, pero estamos hablando de hace más de 1000 años antes de Cristo. Y en aquella época, aunque lo de ser hermoso no era imprescindible, pero lo de ser alto y fuerte sí que lo era. Porque el rey era el primero en ir a la batalla. El rey guiaba con su presencia las tropas en primera línea del frente. No como ahora que los generales se quedan atrás y mueven los hilos de la guerra desde sus despachos. En aquella época el rey era el primero en salir a la batalla, dando ejemplo y ánimo a sus tropas. Por lo que era muy recomendable que el rey fuera alto y fuerte. Y como hemos leído en el versículo 2, Saúl cumplía ampliamente este requisito. Pero no solo era hermoso y fuerte, era un joven obediente a su padre, que no se limitaba a cumplir los mandatos de su padre haciendo lo mínimo imprescindible, sino que le obedecía lo mejor que sabía y podía. Porque Saúl se podía haber dado una vuelta por el vecindario, por los alrededores de su casa y haberse vuelto a su casa con la conciencia tranquila por haber cumplido con lo que su padre le había mandado, diciéndole a su padre que no había encontrado las armas. O podía haber atravesado el primer pueblo y no estando en el siguiente pueblo, haberle dicho a su criado: mira, vamos a regresar, que ya hemos caminado bastante. Se calcula que Saúl recorrió entre 32 y 64 kilómetros andando, buscando por los montes y por los valles a las asnas de su padre. Eso demuestra que era un hombre con determinación, que estaba dispuesto a alcanzar las metas, a alcanzar sus objetivos. Aparte, quería darle la alegría a su padre por haber recuperado las armas, que en aquella época eran de gran valor. Vemos como Saúl era un joven esforzado, verdaderamente esforzado y con determinación. Porque no cualquiera se recorre 32, como mínimo, 32 kilómetros andando, por caminos montañosos, porque recorrió los montes de Efraín. Pero Saúl quería cumplir el mandato de su padre lo mejor posible. Por lo que apreciamos que también sabía estar bajo autoridad y respetaba profundamente la autoridad de su padre, queriendo agradar a la autoridad por encima de sus propios deseos. Porque supongo que estaría cansado y con ganas de volver a su casa. Incluso después de haber recorrido esos 32, 64 kilómetros, cuando él ya va a desistir, no porque no quiera seguir buscando, sino que como no había teléfono móvil en aquella época,
estaba él preocupado de que su padre estuviera preocupado por ellos. Él pensaba ya que su padre seguramente habría dejado de estar preocupado por las almas para estar preocupados por ellos. Saúl, como os decía antes, lo tenía todo para ser un buen rey. Porque además de las cualidades que hemos visto hasta ahora, era un joven humilde. ¿Y cómo sabemos que él era un joven humilde? Pues, en primer lugar, porque siendo hijo del padre de familia, hizo caso del consejo que le dio un simple criado. Cosa poco frecuente en aquella época. En aquellos tiempos los criados eran un poquito más que simples esclavos. De hecho, muchos de los criados eran esclavos, por lo que no tenían ni voz ni voto y se limitaban a hacer y a obedecer lo que se les decía. Sin embargo, Saúl escuchó el consejo de su criado y le hizo caso. Por lo que fueron a buscar al varón de Dios, que no era otro que Samuel. Más adelante, Saúl dio otra muestra de la gran humildad que tenía en su juventud, antes de ser rey. Cuando Samuel, habiendo convocado a todo el pueblo de Israel, quiso coronarlo como rey de Israel, vamos a ver lo que hizo. Vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 10, vamos a leer los versículos 20 al 24. Capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10, versículos 20 al 24 dice: Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel y fue designada la tribu de Benjamín. Hizo que se acercara a la tribu de Benjamín por familias y fue designada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Lo buscaron, pero no fue hallado. Y eso que él era alto, que de hombros para arriba sobresalía a todos los hombres de Israel. Pero lo buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había concurrido allí aquel hombre. Y respondió Jehová: está ahí, escondido entre el bagaje. Entonces corrieron, lo sacaron de allí, y puesto en medio del pueblo sobresalía por encima de todos, de los hombros para arriba. Samuel dijo al pueblo: habéis visto al elegido de Jehová, no hay nadie como él en todo el pueblo. Entonces el pueblo gritó con alegría: ¡viva el rey! Daros cuenta de la gran humildad de Saúl, que sabía que había sido escogido por Dios para reinar sobre Israel, porque en su primer encuentro con Samuel, ya Samuel se lo desveló que él sería el rey de Israel. Sin embargo, cuando Samuel lo preparó todo para coronarlo como rey delante del pueblo, Saúl, en vez de estar presumiendo y echándose flores y recibiendo la aclamación del pueblo, prefirió esconderse en medio del bagaje. Saúl no deseaba ningún protagonismo. Él prefería pasar desapercibido. Tuvo que ser Dios el que sacara a luz donde estaba escondido. Saúl, que iba a ser nombrado rey de todas las tribus de Israel, estaba escondido para que no lo encontraran. No tuvo en cuenta el pequeño detalle que Dios ve todo, que Dios conoce todo, que Dios está en todas partes. Y que a dónde nos esconderemos de la presencia de Dios. Así que fue necesario, para poder nombrarlo rey, ir a buscarlo y sacarlo de donde estaba escondido. Otro hubiera ido corriendo al lugar de la concentración para que se viera claramente que él era el que Dios había escogido. No se había autoproclamado rey, no había dado un golpe de estado, no había hecho nada para ser rey. Pero había sido escogido por Dios
Y muchos hubiéramos presumido de ser el elegido de Dios. Pero como hasta este momento Saúl tenía un corazón humilde, prefirió esconderse y tratar de pasar desapercibido, a pesar de saber que era Dios mismo el que lo había elegido como rey de Israel. El último detalle que quiero resaltar de los primeros tiempos de Saúl, para que nos demos cuenta de que lo tenía todo a su favor para haber sido un buen rey, es que no solamente había sido ungido con aceite como rey de Israel, sino que había sido ungido con el Espíritu Santo para poder cumplir durante su reinado la voluntad de Dios. Para que Saúl pudiera cumplir la voluntad de Dios. Dios no lo nombró rey y ya está, y lo abandonó. No. Dios lo ungió con su Espíritu Santo para que pudiera andar en sus caminos, cumpliendo sus estatutos y guiando al pueblo en los caminos del Señor. Vamos a ver cómo él fue ungido por el Espíritu Santo. Vamos a leer ahora en el mismo capítulo, vamos a leer primero el versículo 1 y luego leemos el versículo 9 y 10. El versículo 1 es para que nos demos cuenta que él había sido ungido con el aceite de la unción que se usaba en aquella época. Dice el versículo 1: tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Saltamos ahora al versículo 9, dice: aconteció luego que apenas volvió él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón. Es decir, quiero insistir en esto, no es que Saúl se apartara de Dios porque no estaba capacitado para cumplir los mandamientos de Dios. No es que no pudiera ser fiel a Dios. Lo tenía todo para haber sido un buen rey. Porque dice que le mudó Dios el corazón. Es decir, Dios incluso le cambió el corazón. Y sigue diciendo: y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando llegaron allá al collado, la compañía de los profetas les salió al encuentro. Entonces, no solamente Dios le cambió el corazón, sino que además dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. No de cualquier manera, vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. En Saúl ocurrió lo que Dios profetizó a través de Ezequiel que haría con nosotros. Dios profetizó a través de Ezequiel que nos daría un corazón nuevo, escribiría su ley en nuestros corazones y nos daría su espíritu para que pudiéramos andar en su ley. Pues esto es lo que hizo Dios con Saúl, para que Saúl anduviera en su ley sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Dios lo capacitó enteramente, le cambió el corazón y le dio su espíritu. ¿Qué más podía hacer Dios para que Saúl hubiera sido un buen rey? No hacía falta más que una cosa, y es que Saúl no hubiera menospreciado la presencia de Dios, alejándose de la presencia de Dios. Saúl no debía de haberse olvidado de sus orígenes, ya que pertenecía a la casa más pequeña, de la tribu más pequeña del pueblo de Israel, y había sido escogido por Dios por pura gracia. Pero el problema de Saúl consistió en que Saúl permitió que Satanás le inoculara su veneno, ya que ¿cuál es el veneno que hizo que Satanás se rebelara contra Dios en el cielo?
¿Cuál fue ese veneno que hizo que Satanás quisiera ser como Dios? Fue el orgullo. Satanás se llenó de orgullo en su corazón y dijo: ¿por qué voy a ser menos que Dios? ¿Por qué no voy a poder subir al trono de Dios y sentarme yo en el trono de Dios? Y ese veneno que envenenó al querubín, al bello querubín que era Luzbel, y lo convirtió en Satanás. Ese veneno fue también el que Satanás le dio a Eva. Porque desde el principio de la creación, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, como cualquier otro fruto del que había en los árboles del Edén, desde el principio era bueno para comer, era agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Pero Eva no se había fijado, porque todos los frutos eran buenos para comer, todos los frutos eran agradables a los ojos, y la sabiduría la podía obtener directamente de Dios, porque paseaba todos los días con Dios por el jardín de Edén. Pero cuando se tragó el veneno de la serpiente y su corazón se llenó de orgullo, quiso ser como Dios, porque Satanás le transmitió a través de los oídos el mismo veneno que él había permitido que llenara su corazón de querer ser como Dios. Y le dijo que si desobedecía a Dios, sería como Dios. Y ese veneno llenó el corazón de Eva de orgullo y quiso hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Pues algo parecido le ocurrió a Saúl, solo que no habló directamente con Satanás, pero algo parecido le ocurrió. Antes de su coronación era un joven humilde, obediente y respetuoso a la autoridad, y además con el respaldo y la unción del Espíritu Santo, por lo que tenía todo lo necesario para ser un buen rey. Pero cuando tuvo la corona sobre sus sienes y logró su primera gran victoria sobre los enemigos de Israel, esta victoria que obtuvo sobre los enemigos de Israel lo podéis leer en vuestras casas, en 1 Samuel 11, no lo vamos a leer, pero ahí relata cómo él, junto con su hijo Jonathan, obtuvieron una gran victoria sobre Israel después de su coronación. Así que abrió las puertas al veneno de Satanás, y su corazón se llenó de orgullo y se apartó de los caminos del Señor. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 13. Los versículos, vamos a leer versículos 6 a 9 y luego también vamos a leer los versículos 13 y 14. Los versículos 6 a 9 dicen: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto. Esto ya no es la batalla que relata en el capítulo 1, esto es otra batalla que ocurrió 2 años después de su coronación. Dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Aquí se ve el orgullo de Saúl.
que ahora explicaré. Vamos a leer primero, antes de que lo explique, vamos a leer ahora los versículos 13 y 14, que es lo que Samuel le dice a Saúl por haber ofrecido él los holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl, aquí viene el kit de la cuestión, Saúl conocía perfectamente los mandamientos de Dios. Samuel le recrimina que si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado. Es decir, que Saúl era plenamente consciente de los mandamientos de Dios. Por tanto, Saúl sabía perfectamente que nadie podía ofrecer los holocaustos sino solamente los sacerdotes. Los sacerdotes eran los hombres escogidos por Dios para ofrecerle los holocaustos, y nadie más del pueblo podía ofrecer holocaustos. Así que Saúl sabía perfectamente que él no podía hacer eso. Pero por temor al pueblo y por el orgullo de ser el rey, se creyó por encima de la ley de Dios y actuó en rebeldía contra Dios. Desobedeció a Dios porque su corazón ya se había llenado de orgullo. Él era el rey y como rey podía hacer lo que le diera la gana porque estaba por encima de la ley. Graso error. Por encima de la ley de Dios no estamos nadie. Saúl debía de conocer la historia de Israel, por lo que tenía que saber todos los milagros y prodigios que Dios había hecho para sacarlos de Egipto. Y tuvo que conocer, o tenía el deber de conocer la historia de Israel, de cómo en tiempos de Josué Dios había derribado los muros de Jericó sin que nadie lanzara ni una piedra. O debía de saber cómo en tiempos de Gedeón con la ayuda de Dios había vencido con solo 300 hombres a un ejército que era numeroso como la arena del mar. Saúl debía de haber confiado en Dios y haber esperado el tiempo de Dios, sabiendo que era Dios quien lo había puesto por rey de Israel, por lo que no corría ningún peligro, aunque se hubiera quedado solo, porque todo el pueblo se hubiera desbandado. Él solo hubiera podido vencer a los enemigos si Dios estaba con él. Por tanto, él debía de haber esperado y haber obedecido a Dios. Pero en lugar de eso, como su corazón ya se había contaminado con el veneno de la serpiente antigua y se había llenado de orgullo, prefirió no hacer las cosas conforme al propósito de Dios en el tiempo de Dios, sino que se dejó llevar por sus propios deseos y estableció su propia estrategia y ofreció el holocausto, cosa reservada exclusivamente a los sacerdotes. A partir de este momento, Saúl fue de mal en peor. Reinó sin tener en cuenta a Dios y acabó sus días consultando a los muertos a través de una medium, cosa terminantemente prohibida por Dios. Así que, ¿qué es lo que le ocurrió? Pues que murió en la batalla. Pero, ¿sabéis? Lo más grave
no es que su orgullo le afectara a él. Lo más grave es que su orgullo y su desobediencia no solo le afectó a él, su actitud en contra de Dios le llevó a que todos sus hijos, menos uno, murieran en la batalla y que ninguno de sus hijos llegara a heredar su reino. ¡Qué pena! Habiendo comenzado tan bien y teniendo todo a su favor, terminó desechado él, su descendencia, y muerto en combate. ¿Y todo por qué? Porque se fue alejando de Dios y bebiendo del veneno de la serpiente antigua, que es Satanás. Podemos saber que desde que fue coronado se fue alejando de la presencia de Dios por el contraste intencional que el autor de este libro de 1 Samuel hace al narrar que después de que el arca regresara de la tierra de los filisteos, en los capítulos 6 y 7 de 1 Samuel, nos dice que el arca se quedó en Kiriat Jearim por muchos años, durante casi todo el reinado de Saúl. Prácticamente no vuelve a mencionarse que Saúl fuera a buscar la voluntad de Dios donde estaba el arca. En cambio, cuando David llega al trono, una de las primeras cosas que hace es traer el arca a Jerusalén. Esto lo relata 2 Samuel capítulo 6. Porque David quiso mantenerse siempre cerca de Dios, para que el veneno del orgullo no entrara en su corazón. Y cuando Satanás logró inocularle este veneno, en cuanto David fue consciente, se arrepintió, se volvió a Dios y humilló su corazón. Nosotros que conocemos la historia de Saúl, su vida y sobre todo su final, debería de servirnos de advertencia para que no nos alejáramos nunca de la presencia de Dios. Porque como mencioné al principio, Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Dios no solo no podemos hacer nada, sino que somos vulnerables a la mordedura de la serpiente antigua. Y si nuestro corazón se llena de orgullo, sin darnos cuenta, caminaremos hacia el precipicio, pudiendo terminar como Saúl. No importa lo bien que hayamos empezado la carrera. Lo que importa es que no nos mantengamos firmes en la presencia de Dios y avancemos en sus caminos hasta que lleguemos a la meta. Esto es lo verdaderamente importante. Cómo empecemos no importa. Importa que durante todo el camino nos mantengamos firmes en la presencia de Dios. Y si crees que estás firme, quizás, si crees que no corres ningún peligro, es porque quizás la serpiente ya te ha mordido y su veneno ha comenzado a hacer su efecto. Porque mira lo que dice Pablo a los cristianos de la ciudad de Corinto. No se lo dice a los inconversos. Pablo le escribe a los cristianos de la ciudad de Corinto en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, en el versículo 12, Pablo escribe: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si ya pensamos que estamos firmes, si pensamos que no corremos ningún peligro, es porque quizás ya hemos dejado que la serpiente nos muerda y el veneno está comenzando a hacer su efecto en nuestro corazón. Pablo que no enseña desde teorías lejanas, Pablo que no enseña teorías bonitas y baratas, Pablo escribe desde la experiencia, porque él nunca se creyó a salvo o libre de no caer. Por eso
se preocupaba siempre de estar cerca de Dios para estar firme y no caer. Que Pablo siempre tuvo presente la posibilidad de que podía caer para buscar siempre la presencia de Dios en su vida y fortalecerse en el Señor. Lo podemos ver un poquito antes, en esta misma carta a los cristianos de Corinto, en el capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, Pablo les dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El empezar bien la carrera, e incluso el ser un siervo de Dios, no es garantía de nada, porque separados de Jesús nada podemos hacer. La única garantía de que podamos llegar a la meta es que hagamos como Pablo y como David, que a lo largo de toda nuestra vida busquemos la presencia de Dios y que la presencia de Dios y la obediencia a Dios sea nuestra principal prioridad. Pablo les dijo a los cristianos de Galacia en Gálatas capítulo 5, versículo 25: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque la carne con sus pasiones y deseos es el principal impedimento para que podamos entrar en la presencia de Dios. Por lo que si queremos llegar a la meta, tenemos que vivir en la presencia de Dios, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Porque separados de Cristo nada podemos hacer. Luego, si queremos poder llegar a la meta y estar con Cristo necesitamos vivir en la presencia de Dios. No seamos como el rey Saúl, que habiendo comenzado muy bien y teniéndolo todo a su favor para ser un buen rey, por culpa de no haber buscado la presencia de Dios en su vida, fue desechado por Dios y acabó muerto en la batalla. Os aseguro que en todos los años de cristiano que llevo, he visto a muchos, pero a muchos, empezar bien la carrera. Incluso algunos parecía que corrían mucho y que no se cansaban. Pero por no priorizar en sus vidas la presencia de Dios y la voluntad de Dios, no fueron capaces de terminar la carrera y se perdieron por el camino. Quiero terminar leyendo lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 2, versículo 3, donde dice el autor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? No olvidemos que nuestra salvación es Cristo, porque Él es nuestra propiciación. Él es el autor de nuestra fe. Él es el que hizo expiación por nuestros pecados. Así que lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos es que no debemos descuidar nuestra relación con Cristo a lo largo de toda nuestra vida. Porque ¿cómo escaparemos si descuidamos nuestra relación con Cristo? Esto confirma lo dicho por Jesús. Separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, no podemos llegar a la meta. Separados de Él, no podemos vencer. Y como dijo Jesús al final de cada carta que le dictó a Juan en el libro del Apocalipsis, solo los vencedores, los que hayan llegado a la meta, heredarán las promesas. No los que hayan comenzado bien, sino solo los vencedores. Es decir, los que hayan llegado a la meta. Y solo podemos llegar a la meta si no descuidamos nuestra relación con Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer.
Si todavía no has comenzado la carrera, o la comenzaste hace tiempo, pero te has apartado del camino, no hay nada perdido. Todavía estás a tiempo de empezar la carrera o de volver al camino. No importa la edad que tengas. Si me estás escuchando es que todavía estás a tiempo y Dios te está dando una nueva oportunidad de empezar la carrera o de volver al camino. No desaproveches esta oportunidad que Dios te está dando. Si quieres comenzar la carrera o quieres volver al camino, lo primero que necesitas hacer es abrirle la puerta de tu corazón a Jesús y dejarle que Él reine sobre tu vida. Porque de esa manera podrás tener una relación real y personal con el Cristo resucitado. Y Él te ayudará a correr la carrera sin salirte del camino. Y Él peleará tus batallas, dándote la victoria final para que puedas cruzar la meta siendo un vencedor. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Oh Dios, yo quiero pedirte que tú perdones mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he vivido de espaldas a tu voluntad hasta hoy, o que habiéndote conocido me he apartado de tus caminos. Y por eso te pido que tú me perdones, te pido que la sangre de Jesucristo sea derramada en abundancia sobre mi vida. Te abro las puertas de mi corazón para que entre, pero no solo para que entres, sino para que te sientes sobre el trono de mi vida y tú puedas reinar en mi vida. Te pido que tú pelees mis batallas. Te pido que tú me revistas de tu humildad, Señor, y que me ayudes a vivir por y para ti desde hoy y para siempre, Señor. Que cuando me llames a tu presencia pueda entrar por la meta, Señor, siendo un vencedor, no por mis fuerzas, sino porque tú pelees mis batallas. Gracias por tu palabra. Yo te entrego mi corazón un día más, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, quiero pedirte que no dejes de buscar una iglesia donde no se prediquen tradiciones. Las tradiciones no salvan a nadie, solo el Cristo resucitado te puede salvar. Así que busca una iglesia donde se predique a Cristo resucitado y te unas a ellos, porque como miembros del cuerpo que es la iglesia, no podemos vivir separados del cuerpo. Y si no has hecho la oración, no dejes de acercar a Jesús en tu corazón. Es la mejor decisión que puedes tomar. No dejes de arrepentirte de tus pecados. No te tardes en invitar a Jesús a entrar en tu corazón. También quiero pedirte que por favor puedas compartir este culto en todas tus redes sociales para que el Evangelio se vaya extendiendo lo más posible. También si queréis contactar con nosotros, si no tienes un lugar donde reunirte y tienes coche o vives por aquí cerca, puedes congregarte con nosotros en la calle Río Júcar, número 19 bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. Nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana. Si quieres venir, serás muy bienvenido. Repito, a la calle Río Júcar, número 19 del barrio de los Dolores de Cartagena. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en la página de Facebook de la Iglesia Génesis. O puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gimlofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, sin acentos, sin mayúsculas, sin espacios. .gimlofree, deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga grandemente y te guarde hasta el domingo que viene, si Dios quiere.